Buenas tardes, jóvenes. Les suplico que en el chat me hagan favor de escribir su nombre y su grado. ¿Cómo están, muchachos? Me hagan favor de escribir su nombre y su grado, ¿sí? Por la cuestión de que necesito el listado, ¿verdad? De ¿cómo se llama? De quienes estuvieron, pues, ¿verdad? En la clase, ¿verdad? O voy a ver si guardo, si me acuerdo yo de guardar el chat para como cierta asistencia, ¿verdad? Bueno, me acaba de suceder una cosa, el antivirus me borró el Fox Pro, para variar un poquito, me borró el Fox Pro, ¿verdad? Entonces tengo que volverlo a reinstalar nuevamente para que me funcione. Pero eso no indica que hoy no tengamos clases, sino que ahorita al contrario vamos a tratar de ver el manual, porque tenemos un manual de Fox Pro. Entonces voy a tratar de compartir el manual de Fox Pro. Vamos a ver, pues entonces les comparto, ¿verdad? Como les digo, ahorita no tenemos ahorita se borró el programa. Entonces vamos a tratar de trabajar en el manual que tenemos. Ese es el manual que ya en el colegio les vendieron, creo algunos los tendrán, otros no. Bueno, primero, aquí en ese caso lo que presenta aquí, o presento yo, porque ese lo hice yo, ese manual lo hice yo, dice la necesidad de programar, ¿verdad? El ser humano realmente desde que empezó la vida en este mundo, pues si tuvo conciencia ya de ser persona, pues empieza ya a tener ciertas organización, cierta manera de expresar sus pensamientos. Y entonces eso pues sería un nivel de lenguaje natural de poder organizarse, ¿verdad? Ningún animal, por ejemplo el gato, no puede retornar, digamos, ellos tienen otra manera de organizarse, ¿verdad? Por ejemplo, un gato, pues, tendrá el olfato, el perro con mucho más propiamente, con mucho más desarrollo esa área ¿cómo se llama? Del olfato, ¿verdad? Pero nosotros, además pues, como no tenemos toda esa capacidad que tienen los animales, porque tenemos limitaciones, entonces vamos adquiriendo otras herramientas y vamos generando pues más cosas, ¿verdad? Y en ese caso, pues sería esa necesidad de ir acumulando información. Luego tenemos, dice, en la vida nosotros tenemos datos, ¿verdad? Si tenemos, digamos, sí, entonces tenemos en la vida tenemos unos datos y que tenemos que ir organizando, ¿verdad? Y si quieren apaguen su micrófono porque a veces se oye aquí la conversación, entonces si quieren apaguen su micrófono para que no se oiga, solo cuando ya tengan necesidad de hablar, pues ya ¿cómo se llama? Lo abren, ¿verdad? Bien, entonces decíamos que en la vida real, pues nosotros tenemos datos, ¿verdad? Y ya recordemos que en el caso ¿cómo se llama? De las matemáticas, trabajamos a través de datos y la información a través de datos. Una serie de cosas que trabajamos a través de datos. Ahora, digamos, en la vida real también tenemos lo que serían las variables, ¿verdad? ¿Qué serían las variables? Aquí, por ejemplo, en el caso de nosotros, todo aquello que va a cambiar, ¿verdad?
en nuestra vida, pues vemos que no es lo mismo, pues cada vez que acumulamos cosas vamos adquiriendo cierta cantidad y va aumentando la cantidad o disminuyendo, depende de lo que suceda, ¿verdad? Y también en la programación se usa condiciones, que es una cosa que nos ayuda a analizar la información que tenemos, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve esas ideas, ¿verdad? De tener datos, variables y el análisis digamos, de la información. Aquí dice, lo primero que debemos saber es que la programación es necesaria cuando tenemos que dar respuesta a ciertas tareas o problemas. Para resolver dichas exigencias necesitamos de 3 elementos. Datos, que regularmente son de tipo numérico y alfabético, ¿verdad? Por ejemplo, un nombre es de tipo alfabético, ¿verdad? Porque se han hecho a nivel de letras, pues, ¿verdad? De alfabeto. Me llamo, si mi nombre es Manuel, pues tengo mis letras ahí para poder escribirlas, ¿verdad? Eso sería alfabético. Pero también tenemos numérico, ¿verdad? Y en ese caso yo tengo mi DPI, pues es 88, 90, 60, 80, 40, etcétera. Ya sería un tipo numérico. Y la condición, yo puedo también tener ciertas condiciones, analizar si incluso, ¿verdad? El número que me están dando es de este país o no es de este país. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, en el caso de Guatemala tiene su código, en el caso de las llamadas telefónicas, ¿verdad? Que es el 502. Si ya me dieran otro código digamos, 01, ya diría no es del país de Guatemala, pues. Entonces uno analiza, depende de qué es lo que le están dando, ¿verdad? Todo eso lo tiene que uno poner en práctica también en la cuestión de programación. Bien, entonces aquí lo que nos dice primero es que tenemos un proceso de programación, un lenguaje de alto nivel. Eso se le llama programa de lenguaje de alto nivel, digamos, a los programas que usamos, digamos, a los programas que utilizamos para trabajar, digamos, una cierta aplicación, ¿verdad? Digamos, en el caso, por ejemplo, de Fox Pro, pues se está trabajando un lenguaje, es un lenguaje, porque recuérdense que cada programa tiene su lenguaje. En el caso de Fox Pro tiene su lenguaje. Pues, si usamos Visual Basic, tiene su lenguaje. ¿En qué consiste eso? Pues veamos en este caso. Por ejemplo, voy a poner un documento en blanco ahorita. Entonces, vamos a suponer que empleamos el lenguaje de Fox Pro. Vamos, bueno, todavía me falta una cuestión ahí. Bueno, este es el lenguaje que se usa en Fox Pro, ¿verdad? Lo voy a explicar, no se me asusten, no se me asusten ahí. Lo voy a explicar, ¿verdad? Bien, y si usamos el lenguaje digamos, por ejemplo, si usamos el lenguaje ¿cómo se llama? Usamos el lenguaje de Visual Basic, pues va a variar. Text.
como les digo ahorita, pues ahorita estarán ustedes diciendo, ¿y esto qué, verdad? Bien. Más adelante, como vamos a ir viendo, pues lo vamos a ir viendo ya práctico, ¿verdad? Recuerden, les vuelvo a repetir que ahorita, pues lamentablemente, el antivirus me bloqueó el Fox Pro. Y entonces, pues tengo que recurrir pues, al manual, ¿verdad? Y les estaba indicando que cada programa, cada programa tiene, cada lenguaje tiene su forma de escribirse. Si ustedes se dan cuenta aquí, en Fox Pro se utiliza esto, this form, text 3.text, val, this form.text. O sea, ven, este es el lenguaje de Fox Pro. Y lo mismo estoy diciendo en Visual Basic, solo que no estoy agregando todo este conjunto de cosas. Estoy diciéndole lo mismo a la computadora, pero no estoy agregando todo este montón de cosas que se requiere en Fox Pro. Eso es lo que quiero decirles, ¿verdad? Entonces, cada lenguaje tiene sus expresiones, ¿verdad? Sus maneras de comunicarse con... ¿Qué es lo que hace la máquina? ¿Qué es lo que hace este lenguaje? Este lenguaje se le da al programa y ese programa lo que hace es transmitirlo a la máquina, lo vacía al idioma de la máquina. Y la máquina ya nos devuelve un resultado a nuestro idioma, ¿verdad? Ese es un proceso que se da ahí. Entonces, volvamos aquí al manual de Fox Pro. Pues entonces, eso es lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que está diciendo aquí en esta área dice que es un lenguaje de alto nivel, o sea, que tiene su propio lenguaje, ¿verdad? Que cada lenguaje tiene digamos, cada programa, en el caso de Fox Pro, tiene su lenguaje para comunicarse con la máquina. La máquina hace el proceso de lo que estamos haciendo y esta lo envía en un lugar para la memoria en la computadora y luego nos devuelve a nosotros nuevamente la información que le hemos ingresado. Ese es el proceso. Eso lo vamos a ir viendo pues ya cuando tengamos, ¿cómo se llama? El programa, ¿verdad? Ahorita pues no lo tenemos, lamentablemente, como yo les dije. Pero de todas maneras, esto nos está sirviendo pues para poder explicar esto, ¿verdad? Entonces, resumiendo, dice, el programador usa un lenguaje de programación, por ejemplo, Fox Pro, Visual Basic, Java. Y cada uno de estos lenguajes tiene su manera de hablarle a la computadora, podríamos decir, ¿verdad? Que no es lo mismo escribir un programa en Visual Basic que escribirlo en Fox Pro, ¿verdad? Cada uno expresa de una manera distinta su manera a la computadora. Y luego, este programa lo transforma, que por lo regular digamos, este idioma que usa el programa es en idioma inglés, ¿verdad? La programación por lo regular es en idioma inglés. Aquí hay un ejemplo. Aquí sería la programación de Fox Pro, pero es Fox Pro, podríamos decir, no el que les había hablado de ahí, de que texto, de toda la cuestión, sino que aquí está usando otro tipo de programación Fox Pro. Y esto ya lo transforma ¿cómo se llama? En lenguaje de máquina. Y ya la máquina lo que va a recibir es solo unos, ¿verdad? Y eso ya propiamente ahí procesa esa información y luego vuelve a la pantalla donde nosotros queremos el resultado, ¿verdad? Eso es lo que hace. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No sé si sí ha costado porque estamos a nivel un poco abstracto, no muy así visto, pues, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo el manualito, ¿verdad?
alguna pregunta que ustedes tengan. ¿Sí? ¿Sí? Encienda su micrófono si va a hablar. Profe, ¿Sí? digamos, lo que has explicado de todo, mira, es que a mí se me hizo tarde, digamos, poner los códigos, pero no sé si ya cuando estás explicando la programación del número 2 ahí que, hablando de eso, va, que usted está diciendo de eso y tal como es, pero ya como ya hemos recibido de clase de eso, entonces aquí estaba viendo yo que es como mecanografía, entonces el lenguaje de eso, digamos, de ¿cómo se llama? Fox Pro, a través de sus contextos, ¿va? Pero saber si me podés decir o otra vez de otras cosas, saber qué dicen los compañeros que con aquella vez cuando te pregunté hace 8 días, digamos, que Fox Pro tiene diferentes textos o significado, ¿va? Pero así estoy entendiendo hoy, no sé qué dice usted, digamos. Sí, voy a volver a explicar. Voy a volver a explicar otro poquito. Cuando nosotros trabajamos en Fox Pro o en cualquier otro lenguaje, nosotros empleamos un lenguaje. Por lo regular es en el inglés, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, aquí en el caso de aquí que les estoy mostrando, este es Fox Pro. Y entonces lo que hace es, aquí yo lo estoy escribiendo en inglés. Y cuando yo hago lo que hago es que cuando ya tengo este programa hecho, yo le doy la orden le doy la orden a Fox Pro que ya está completo el programa y que lo ejecute, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer como cuando usted hace, digamos, por ejemplo, una instalación, vamos a suponer que una instalación sencilla de alguna, de una cuestión eléctrica, ¿verdad? Usted prepara los cables y todo, y cuando ya tiene preparados los cables, ¡pum!, conecta. Y eso hace que este tipo de lenguaje que está en inglés se ha transformado a este tipo de lenguaje de máquina. ¿Ya? Todo esto que está aquí se ha transformado en tipo de lenguaje de máquina. La máquina solo recibe de unos y ceros, que es ese lenguaje de máquina. Y luego este lenguaje de máquina ya cuando procesa esa información, ya me devuelve en pantalla lo que yo quiero. Por ejemplo, que me sume, que me reste, que divida, que presente tal cosa, que me muestre una pantalla. Eso es lo que me va a hacer. Pero yo lo hago en inglés. La máquina, la computadora, cuando yo ya le digo que haga el proceso, me lo envía en este modo y este modo lo procesa ella y ya me manda el resultado. Ajá, eso es lo que hace. Ya, eso es lo que hace, ¿sí? Pero yo le tengo que escribir aquí en el caso de la programación es en inglés. Y ese inglés ella viene y lo transforma en este lenguaje, en el tipo de lenguaje de unos y ceros, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder como procesar la información y luego me lo envía. Pero eso es en términos de milisegundos. No tarda demasiado, pues, porque imagínese que estuviera haciéndolo haciéndolo así como aprendiendo a ver por qué uno y toda la cuestión, sino que agarra todo este bloque y procesa y ya me lo envía inmediatamente, pues sin esperar mucho, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo esto aquí, la representación igual aquí, ¿verdad? Aquí escribo mi programa, lo envío ya lo tengo listo, que ya está preparado, lo pruebo si funciona o no,
Ese probar es cuando yo envío ya a la máquina el programa. Ella me la transforma en algo, un código numérico, pues porque son ceros y unos los que yo envío. Esto se va a una memoria y esta memoria lo procesa. Por eso se llama procesador aquí, porque lo procesa y luego me manda el resultado. ¿Sí? Eso es lo que hace, ¿verdad? Por eso dice que aquí está, ¿verdad? Este hace la función de traducir. En mi programa de lenguaje, el que yo uso, el Fox Pro, Visual Basic, cualquiera, me traduce lo que yo quiero, pues, ¿verdad? ¿En qué digamos, qué uso para comunicar? Es el idioma inglés, ¿verdad? No hay todavía programación en español. No sé si está un poquito, a veces es un poco complicado, pero es importante ir como pensando un poquito más así como abstracto, ¿verdad? Es como cuando a usted le dicen A más A igual a 2A, etcétera, ¿verdad? Entonces ya no usan 2 más 2 igual a 4 o así, ¿verdad? Entonces, o A más A igual a C, ¿verdad? Porque, o A más B igual a C, sería. Porque ya lo que están haciendo ya no es números, sino están a nivel de propiamente de más abstracto, pero que tiene sentido, pues, ¿verdad? Ajá. Bien, no sé si hay alguna pregunta más. Tienen, ya está. Yo sé que es difícil, ¿verdad? Porque ya estamos entrando un poquito a ese nivel de... El programador, ese es el problema. El problema es que el programador tiene que estar pensando, tiene que pensar, ¿verdad? Ya no es tanto de agarrar que por ejemplo, en el caso de yo de aquí, agarro que ya tiene un botón de cerrar, un botón de esto, que ya está todo, ya estos programas están hechos, pero ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Lo que vamos a hacer es que emplear algo que no está hecho, ¿verdad? Por ejemplo, usted quiere hacer un programa para que calculen, digamos, las cantidades las cantidades digamos, lo que vende en su empresa al mes, ¿verdad? Podría hacerlo en Excel, pero puede hacerlo también en estos programas, ¿verdad? Entonces, ya usa estos programas. Y la cosa es que eso no está hecho. Si usted lo hace conforme usted piensa que lo puede hacer, ¿verdad? Si yo hablo, se escucha entonces. Entonces, ahora, no sé si hay otra pregunta ahí, entonces sí quedó claro. Claro, no quedó pues porque sí, hay que, como es esto de estar pensando más, ¿verdad? Sobre esto. Aquí, sí, tienen una pregunta. Sí, 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 no sé. Sí me está levantando la mano, no sé. Si alguien me estaba levantando la mano. ¿Va a hablar? ¿No? Ah, bueno. Sí, profe, lo que pasa es que yo entré un poco tarde aquí a la clase, no sé si tal vez me podría dar un resumen de lo que hicieron. Ah, bueno, mire, lo que estábamos repitiendo era de digamos, ¿qué es programación? Hablé un poco de lo que es programación, ¿verdad? Y que el ser humano siempre tiene necesidad de programar. O sea, de alguna manera que es, digamos, programar es anticiparse a hacer algo, ¿verdad? Hacer actividades que por lo menos no sean repetitivas, ¿verdad? ¿Verdad? Siempre hemos usado herramientas para poder generar el trabajo, ¿verdad? Entonces a eso se le llamaría de alguna manera la programación. Pero hay herramientas que nos van a ayudar a facilitar un trabajo, ¿verdad? Porque al final de cuentas lo que vamos a hacer en programación es hacer programas para que podamos hacer algunas actividades que nos ayuden a mejorar nuestro trabajo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A agilizar, ¿verdad?
Y luego les hablé aquí de que Fox Pro, hay varios programas, o sea, hay varios lenguajes de programación. Está Fox Pro, Visual Basic, Java, y hay una serie de programas. Y entonces yo le decía que estos programas lo que van a usar es un tipo de lenguaje. Y especialmente van a usar lo que es el inglés. Aquí, por ejemplo, tenemos el inglés, ¿verdad? Aquí le estoy indicando qué es lo que quiero. Yo escribo mi programa y entonces sigue el siguiente proceso. Yo escribo mi programa en inglés. Habrá unas palabras que yo uso ahí, ¿verdad? Pero eso por lo regular, toda la mayoría son en inglés. Luego, yo ya que tengo mi programa, y entonces le indico a la computadora que ya está listo, lo ejecuto. Eso más adelante lo vamos a ver cómo ejecutar y todo, pues, ¿verdad? Y entonces la computadora lo que hace es enviarlo a un lenguaje, lo traduce a un lenguaje de máquina. El lenguaje de máquina no es más que traducirlo a ceros y unos, porque ese es son los códigos que usa la máquina, ¿sí? Una vez que ya tengo, que es ya hecho, aquí estaría el proceso, ¿verdad? Una vez hecho a nivel de máquina, ya me manda el resultado a la pantalla, ¿verdad? Ya me manda a la pantalla. Puede ser a la pantalla, puede ser a la impresora o a otro lugar donde yo quiero que vaya la información. No necesariamente solamente a la pantalla. Por lo regular estamos acostumbrados a la pantalla, pero puede ser que este resultado no lo envíe simplemente a la pantalla, sino que puede ser que lo envíe a la impresora, ¿verdad? Eso es lo que hablamos ahorita, ¿verdad? Así rápidamente. Bueno. Ok, profe, muchas gracias. Disculpe ahí la molestia. No tenga pena, y ya saben que estamos ahí para servirles, ¿verdad? Refuerza también el conocimiento de los compañeros, que a veces que ayuda un poco más, ayuda a ampliar, ¿verdad? Lo que estábamos viendo. Bien. Okay. Fox Pro. Bueno, yo quiero decirles que las versiones de Fox Pro han sido diversas. Aquí dice que nacieron, ya me queda poco de tiempo. Ya vamos a ver. Dice Fox Pro nació en 1995 y nace con una versión que se llama 3.0. Después sale la 5, después las 5, 6, la 5A, la 6, la 7, la 8, la 8.0, la 9, la 9, la 9 y otras. Son variantes, ¿verdad? Mejoras que se le han hecho a Fox Pro. Nosotros estamos manejando la 6.0. Miren, con relación a esta versión y a estas versiones últimas que son las 9, no hay mucha diferencia, ¿verdad? Si yo hago un programa en el 6, me funciona bien en el 9. Así que no hay mucha diferencia, ¿verdad? Incluso yo creo que voy a ver si voy a bajarle. Yo les estaba contando a sus compañeros que ahorita el antivirus me bloqueó el Fox Pro y no pude cargar el programa. Entonces, no sé si voy a pasarme a la versión 9, ¿verdad? Para poder trabajar con ustedes. Entonces, para que no tenga yo problemas de que me bloquee digamos, el antivirus, ¿verdad? Ya teniendo una versión más reciente, creo que no me va a bloquear. La voy a tener que bajar la otra semana, la siguiente clase ya tendría, ¿cómo se llama? La versión 9, o si tengo la 6, pues estaría teniendo la 6, ¿verdad? Les suplico que no me rayen ¿cómo se llama? Ahí, ¿verdad? Ya ustedes ya son jóvenes, ya no son pequeños para estar rayando ahí. Bueno, lo que aquí viene a continuación en el manual, porque estamos viendo el manual de Fox Pro, ¿verdad? Lo que viene a continuación es cómo este Fox Pro ha tenido luchas, ¿verdad? El creador de ese Fox Pro es Microsoft, que es el creador de Word, es el creador de Excel, PowerPoint y todos estos programas. El creador, el fabricante de ellos es esta empresa. Esta empresa abandonó ya Fox Pro.
¿verdad? Por eso es que en algunos casos Fox Pro se consigue como ya un poco más libre, se descarga en la red y ya se instala, ¿verdad? Que ya no se requiere mucha licencia para tenerlo, ¿verdad? Pero aún así, pues a veces es un poco complicado bajarlo, pero se baja, ¿verdad? Entonces, esta empresa abandonó, ya no actualiza nada de lo que hizo con Fox Pro. Entonces son los programadores libres, las personas que están interesadas en mantener a Fox Pro, los que han hecho las mejoras que tienen ahora este Fox Pro, ¿verdad? Por ello se mantiene vivo Fox Pro. Fox Pro realmente lo que tiene es que tiene una serie de ventajas sobre otros programas que se usan para programación, ¿verdad? Y entonces tiene dos cuestiones fundamentales para programación. Una que es la que se llama la programación estándar y la otra que se le llama la programación orientada a objetos. ¿Qué es lo que podríamos decir de esto? Pues la programación estándar va a usar no esta ventana que donde está la que vemos aquí comúnmente digamos en las ventanas, que por ejemplo aquí no sé si logran ver, que ahí dice que tiene, esta ventanita tiene el botón nuevo, abrir, para imprimir y así varios botoncitos. En esta versión estándar no se usa esto de aquí, estos iconos, sino se usa esta ventanita de aquí, donde dice Modify Command, ejercicio 1. Ahí se usa, o sea, se usa órdenes o llamados comandos, ¿sí? Es a nivel de poder escribirle. Por ejemplo, aquí le escribí Modify Command, que es en inglés, que yo le estoy, que es lo que le estoy ordenando aquí a Fox Pro, que me modifique, digamos, un programa, ¿verdad? Modify Command. Pero entonces ya me va a modificar el programa. Y así, no se va a usar esta ventana, sino que se va a usar esta llamada ventanita de comandos, ¿verdad? Eso lo vamos a ver, que la próxima clase que tengamos, vamos a ver ya el programa funcionando. Hoy, como les digo, me fastidió porque no me dejó trabajar en el programa. Con este programa de Fox Pro se van a trabajar, también se trabajan tablas, así como se trabaja en Excel, ¿verdad? Se puede trabajar tablas, se puede calcular algunas cosas. Entonces, ahí lo que podríamos hacer, ahí también usamos lo que se llamarían filas, columnas, etcétera. Eso es lo que estaríamos usando en Fox Pro. Y esta es la ventana de comandos, que es la que ahí donde ingresamos digamos, el lenguaje, pues, que queremos que interprete la máquina, ¿verdad? Por ejemplo, si le escribimos dir y le damos enter, porque aquí a nivel de comandos, a nivel de esta ventana de comandos, solo podemos dar enter, ¿verdad? Aquí no funciona el mouse. Si estamos acostumbrados al mouse, no nos va a funcionar el mouse. Aquí lo que tenemos que dar es para que funcione, escribimos la palabra dir y le damos enter y ya nos va a funcionar. Eso, como le vuelvo a repetir, ya lo vamos a ver cuando lo practiquemos, ¿verdad? Y aquí pues ya aquí también para crear tablas vamos a usar esta palabra, ¿verdad? Créate dice aquí, ¿verdad? Pero no sé si se pronuncia create, algo así se pronuncia en inglés. Y entonces este comando es el que usamos o orden para crear tablas, ¿verdad? Esa es la palabra para crear tablas, dice aquí. Y este es el nombre de la tabla, ¿verdad? Así como cuando nosotros grabamos aquí, ¿cómo se llama? En Word, guardamos
Entonces, lo que nos indica aquí Word es que quiere que le demos un nombre y una extensión, ¿verdad? Aquí nos pide un nombre y una extensión. Y la extensión realmente ya de una vez nos la pone Word. Aquí esto se llama extensión. Word nos pone de una vez la extensión, que es la extensión docx, ¿verdad? Docx, esa es la extensión. El nombre sería todo esto, lo que sería el nombre. O sea que el nombre sería todo esto. Y el separado por el punto. Y la extensión sería esta, de aquí. ¿Sí? Así está constituidos todos los archivos que nosotros grabamos. Todos los archivos que grabamos tienen un nombre y tienen una extensión. Solo que aquí entonces en el caso de esto no es que ya tengamos la extensión, sino que aquí lo que tenemos es digamos, la orden. Le estamos diciendo a FoxPro, mire, cree. ¿Qué es lo que va a crear? Una tabla. Va, entonces con este comando le voy a dar para que cree una tabla. ¿Cómo se va a llamar cómo se llama mi tabla? Se va a llamar amigos, ¿verdad? Y a FoxPro le pone su extensión. ¿Cuál es la extensión que le va a poner a las tablas? Le va a poner, ¿cómo se llama? DBF. DBF. ¿Verdad? Que más o menos se va a leer como data DBF, creo que sí, creo que sí es. Se daba a leer como file data, no sé, otra me recuerdo que otro significa eso, o sea, o archivo de data es la información, ¿verdad? File es archivo. Y la tabla, ¿verdad? De la otra, la palabra sería tabla, ¿verdad? Bueno, si tienen alguna pregunta, porque ya casi nos quedan un minuto ya. Aquí sería, así nos presentaría FoxPro, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta aquí, entonces ahorita no les dejo tarea porque no pudimos concretar